modelando con ecuaciones diferenciales y probablemente una de las aplicaciones más importantes del cálculo son las ecuaciones diferenciales. Eh, Vayamos a la definición. Una ecuación diferencial es una ecuación, ¿no?, que contiene una función desconocida y al menos una de sus derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos la segunda derivada de y con respecto a x menos 5 veces y es igual a 4 veces la derivada de y con respecto a x más x menos 1. Aquí la función pues sería y la variable independiente, por supuesto, aquí en este contexto sería x. Fíjense que aquí tenemos la primera derivada de y con respecto a x y también aparece la segunda derivada de y con respecto a x. Más adelante en este mismo video veremos que esta ecuación diferencial se dice que es de segundo orden porque la derivada más mayor que aparece en la ecuación es de grado 2 o de orden 2. Pues muchos de los procesos biológicos ocurren de manera continua a través del tiempo. O sea, a medida que el tiempo transcurre, el proceso biológico pues se va llevando a cabo, se va concretando. Por ejemplo, cuando ustedes le aplican, le inyectan un medicamento, ya sea por vía sanguínea o se toma alguna pastilla, pues la concentración de ese medicamento en la sangre del paciente, en su flujo sanguíneo, es un proceso continuo biológico que pasa, ¿verdad?, que cambia de manera continua en el cuerpo. El crecimiento de masa en un organismo, las dinámicas demográficas de las distintas especies, ya sean bacterias o sea la raza humana, o sean distintos animales, o sean ambientes donde tenemos presas y depredadores, y entonces ahí hay que tomar en consideración no solamente la tasa de natalidad o de nacimiento, sino la tasa a la cual el depredador está atacando o matando a las distintas presas en este caso. Hablemos, por ejemplo, de crecimiento poblacional. Pues suponga que la tasa per cápita del crecimiento poblacional disminuye de forma lineal a medida que la población aumenta desde un valor R, que vamos a llamar la tasa per cápita de crecimiento, cuando n, que es el número total de la población, es igual a 0, hasta un valor de 0, r va a ser 0 cuando n llega al número k. Este numerito, esta constante k, es un número positivo distinto de 0 y acá se le conoce como la capacidad de carga. La capacidad de carga representa digamos, el tamaño poblacional para el cual la sobrepoblación y la escasez de recursos van a causar que la tasa per cápita eh, de crecimiento poblacional sea 0. Pues esta situación que tenemos aquí escrita, ¿no?, puede ser modelada matemáticamente por lo que se conoce como la ecuación diferencial logística o la ecuación logística que le hemos visto anteriormente, y esta se puede expresar de la siguiente manera. La derivada de n con respecto a t es R, ¿verdad? R es esta tasa per cápita de crecimiento poblacional por 1 menos n sobre k por n. Observen aquí que n es el número de personas o no, de habitantes o el número de cosas que estamos midiendo que está creciendo o decreciendo. O sea que n es la variable y esta variable n depende de la variable t, que es la variable tiempo. K es la constante de carga, ¿no? Entonces, o la capacidad de carga, debía haber dicho. Observen que, por ejemplo, si n de t es 0, n es una función que depende de... Si n de t es 0, pues entonces n de t, esta parte de aquí es 0, por esto que está aquí no importa lo que sea, pues va a ser 0. Y obviamente la derivada, si n es 0, que es constante, su derivada es 0, así que tenemos 0 es igual a 0. Y n de t igual a 0 satisface esta ecuación diferencial logística. Fíjense también que si n de t es k, entonces aquí vamos a tener k sobre k, eso es 1, 1 menos 1, 0, y 0 por lo que sea aquí va a ser 0, y la derivada de, si n es k, la derivada de k con respecto a t, k siendo constante también es 0, y de nuevo tenemos 0 igual a 0, y vemos también que estas dos constantes por lo menos satisfacen lo que es la ecuación logística o la ecuación diferencial logística. Las soluciones n de t igual a 0 y n de t igual a k se conocen como soluciones de frontera. Fíjense que son los valores que asume
la población desde 0 hasta K. Ella está definida en ese intervalo, digamos. Y ahí logramos lo que se conoce como un equilibrio que vamos a ver en secciones. Vamos a ver cómo podemos clasificar los distintos tipos de ecuaciones diferenciales. Recordemos que una ecuación diferencial es una ecuación, ¿verdad?, que contiene una función desconocida y tiene al menos una de sus derivadas, de las derivadas de la función con la que estamos trabajando. Hace un momento hablamos del orden de una ecuación diferencial y ya se los adelanté, pero lo vamos a leer por acá otra vez. Vamos a cubrirlo nuevamente. El orden es la derivada más alta que aparece en la ecuación. Por ejemplo, para la ecuación logística es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque la derivada más alta que aparece es la primera derivada de n con respecto a t. Piense posiblemente en el paralelismo que existe con la potencia de la variable de un polinomio y el grado de ese polinomio. ¿Sí? El grado del polinomio es la potencia más alta que aparece de la variable con la que estamos trabajando. ¿Sí? Por acá, una solución, ¿verdad?, que es una solución de una ecuación diferencial, es una función que satisface, ¿verdad?, que satisface de ser sustituida en la ecuación, produce un enunciado cierto, satisface la ecuación diferencial, produce una igualdad. Por ejemplo, la función y de t igual a e a la t menos a satisface la ecuación diferencial de primer orden dada por la derivada de y con respecto a t es a más y de t. Fíjense que si nosotros buscamos la derivada de y con respecto a t por acá, la derivada de y con respecto a t, la derivada de e a la t es e a la t y la derivada de a haciendo una constante es 0. Así que a mano izquierda tenemos aquí e a la t. A mano derecha vamos a tener a más y de t, que es e a la t menos a, y a menos a es 0. Y acá tenemos entonces la derivada de y con respecto a t es e a la t, y la derivada a más e a la t menos a también es e a la t. O sea que esta función y de t igual a e a la t menos a satisface esta ecuación diferencial de primer orden de y de t igual a más y de t. Sin embargo, fíjense que a veces necesitamos encontrar una solución particular para una ecuación diferencial que satisfaga una condición adicional, digamos de la forma y de t sub 0 igual a y sub 0. O sea que tiene que pasar esa solución, esa curva, tiene que pasar la gráfica de esta solución, tiene que pasar por el punto la pareja ordenada, el par ordenado t sub 0, y sub 0. Esto se conoce como una condición inicial. Piense, por ejemplo, en el caso de las antiderivadas. Recuerden que la solución es una familia de funciones y todas son iguales, salvo, excepto por una constante. O sea, difieren a lo más por una constante. Pero si tú me das un punto, en este caso el punto t sub 0, y sub 0, hay una sola curva, una sola función, una sola antiderivada que pasa por ese punto. Este tipo de problema que tiene condición inicial usualmente se le conoce como un problema de valor inicial. Continuamos con la terminología y después vamos a ver ejemplos. Vamos a ver que lo que se conoce como las ecuaciones diferenciales de solo tiempo, en inglés Pure Time Differential Equations. Estas son de la forma, la derivada de y con respecto a t son algo que depende solamente de t. Una función que depende solamente de t, y recuerden que t es el tiempo, o sea que la derivada de y con respecto a t depende solamente del tiempo. Y si depende solamente del tiempo, se conoce o se dice que es una ecuación diferencial de solo tiempo. ¿Sí? Una ecuación diferencial autónoma es una ecuación que involucra la derivada de una función y la función, pero no hay una dependencia explícita de la variable independiente a la función que tenemos acá. En general tienen la forma, la derivada de y con respecto a t es una función de y. Fíjense que y tiene que implícitamente ser una función dependiente de t, pero no es evidente acá a mano derecha. Por ejemplo, la ecuación diferencial logística que dice de n de t es r por 1 menos n sobre k por n, es una ecuación diferenciable autónoma porque n, aunque depende de t, no se ve de forma explícita en esa expresión que tenemos acá. Por acá tenemos la ecuación diferencial, las ecuaciones diferenciales no autónomas.
son combinaciones de ecuaciones diferenciales de solo tiempo y ecuaciones diferenciales autónomas, o sea, las dos anteriores que acabamos de hablar. La ecuación entonces va a involucrar la función, sus derivadas y aparece la variable independiente de forma explícita. Por ejemplo, aquí tenemos de y de t es 1 más 3 coseno de t menos y. Aquí como ven, aquí tenemos la función de solo tiempo sería de y de t igual a 3 coseno de t, y acá tenemos la combinación que sería la parte autónoma, que sería 1 menos y. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces viendo ejemplos en otras presentaciones.